Elegido. No fuiste enviado aquí para pasar desapercibido. Fuiste enviado para despertar algo. Cuando todo un pueblo empieza a susurrar tu nombre, como si fuera la noticia del día, no te asustes. Tú no eres el escándalo, eres la profecía. No eres el problema, eres la prueba de que Dios sigue eligiendo a personas improbables para hacer temblar los cimientos de mentiras cómodas. Porque cuando una comunidad espiritualmente dormida se encuentra con alguien verdaderamente despierto, reacciona como un sistema nervioso que ve la luz por primera vez. Se estremece, juzga, entra en pánico. La gente se convierte en investigadores improvisados, lanzando acusaciones, versículos y miradas de reojo como si tuvieran autoridad para hacerlo. Pero aquí está la verdad incómoda. La psicología confirma lo que la Biblia ya advirtió. Me odiaron sin motivo. Juan 15:25. A la mentalidad de masa no le hace falta razón, solo un rumor, un susurro, y de repente eres culpable en un tribunal de opinión pública que nunca conoció tu corazón. Pero escúchame bien, lo que intentaron usar para enterrarte fue exactamente la tierra que Dios utilizó para plantarte más profundo. Lo que ellos llamaron sospecha, Dios lo llamó santificación. Las escaleras no fueron tu vergüenza, fueron el foco de luz. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Y por si lo habías olvidado, eso incluye los cotilleos, las mentiras y la calumnia espiritual. Así que déjales hablar, déjales reunirse, déjales trazar planes. Solo ten claro que no han descarrilado tu llamamiento, lo han confirmado. Ahora, mientras das el paso hacia este rol divino, te invito a declarar que estás listo. Escribe amén en los comentarios como señal de que ves el cuadro completo, de que estás preparado para levantarte, no para retroceder. Y quédate conmigo hasta el final, porque cerraremos con una oración poderosa que sellará esta palabra sobre tu vida. Entremos en la historia. Tú nunca fuiste el villano, siempre fuiste el giro inesperado. Lo que nunca vieron venir es que aquel al que etiquetaron de poco importante y quisieron borrar, dio la vuelta entera al guión. Al principio te vieron como una figura callada, más a la que podían moldear, silenciar o controlar. Pero no te rompiste, observaste, aprendiste. Mientras ellos te estudiaban buscando debilidades, tú aprendías a leer la sala con ojos espirituales. Dios afilaba tu discernimiento en secreto. Y cuando llegó el momento, dejaste de actuar y empezaste a caminar en propósito. Ahí cambió todo, no explotaste, subiste de nivel. Dejaste de explicar tu valor a gente decidida a no entenderte. Dejaste de intentar encajar en espacios construidos sobre egos frágiles y rituales vacíos. Y la ironía, cuanto más intentaron controlarte, más expusiste lo que intentaban ocultar. Creyeron que veían tu caída, en realidad asistían a tu despertar. Sus susurros no te enterraron, te construyeron una plataforma. Como dice el Salmo 23:5, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos miraban esperando verte caer. En cambio, te vieron levantarte. Tu presencia, callada, firme, auténtica, se convirtió en una disrupción para todo lo falso. No entraste haciendo ruido, no exigiste atención. Pero en el momento en que pisaste la sala, el aire cambió. No por lo que dijiste, sino por lo que llevabas. Una paz que dejaba al descubierto su caos, una claridad que hacía evidente su confusión, una luz que volvía imposibles de ignorar sus sombras, y eso desencadenó el pánico. Personas que habían construido toda su identidad sobre la manipulación y el espectáculo espiritual, no soportaban a alguien que no necesitaba su aprobación para sentirse elegido. No querías sus títulos, no perseguías su influencia, pero tu sola existencia
ponía en jaque los sistemas que llevaban años protegiendo. Apareciste sin pedir permiso, y de repente sus posiciones se tambaleaban, no porque quisieras su lugar, sino porque no lo necesitabas. Confundieron tu presencia con rebelión, cuando en realidad era revelación. Fuiste un espejo, y los espejos incomodan a los mentirosos. Así que llamaron refuerzos, reunieron aliados, convirtieron relaciones en armas. Personas con las que nunca habías hablado, de repente tenían un problema contigo. Pero no era personal, era espiritual. No te combatían a ti, combatían la verdad que tu vida ponía en evidencia. Eso hacen los sistemas inseguros. Cuando la verdad entra por la puerta, reaccionan de forma exagerada. Multiplican el ruido para ahogar lo que más temen, la exposición. Como dijo Jesús en Lucas 12:2, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido. Y tú, elegido, te convertiste en la prueba. Usaron el cotilleo, la religión, la tradición, todo para empujarte de vuelta a un lugar que ya habías superado. Pero no se dieron cuenta de que la presión solo refinó tu llamamiento. Su resistencia solo aclaró tu papel. Lo que quisieron usar para atraparte se convirtió en lo que reveló su miedo. No te estabas desmoronando, te estabas elevando, porque nunca fuiste solo observado. Fuiste protegido, cubierto, nombrado y sí, elegido. No elegido para encajar, sino para interrumpir, sanar y construir lo que ellos intentaron romper. Ahora, cuando el polvo se asienta y el pánico se desvanece, se quedan mirando lo único que no pudieron manipular, la verdad. Y tú, al que intentaron borrar, te has convertido en la prueba viviente de que alguien puede ser ignorado, enfrentado y aún así llevar el tipo de poder que no necesita título para mover montañas. No destruiste la estructura, revelaste las grietas. No pediste la batalla, pero naciste para ganarla. Y eso nunca podrán borrarlo de su retina. Y aquí viene el giro divino de la historia. Pensaron que podían silenciar la verdad rompiéndote. No esperaban que aguantaras, mucho menos que evolucionaras. Contaban con tu colapso, con que tu silencio fuera su vía de escape. Pero en vez de plegarte, te convertiste en el recibo que rezaron para que Dios no guardara. Susurraron a puerta cerrada, retorcieron hechos en falsa preocupación, convirtieron mentiras en lenguaje espiritual, todo para borrarte antes de que la verdad hablara demasiado alto. Pero Dios vio cada motivo, cada trampa, cada intento de aplastar tu voz. Y en vez de desvanecerte, creciste, callada, poderosa, sin necesitar venganza. Te convertiste en prueba viviente de que lo que quisieron usar para destruirte solo confirmó tu asignación. Eres el registro andante de lo que intentaron ocultar. Cada paso que das en integridad es una página del relato que no querían que se escribiera. Cada herida sanada, cada límite que ahora mantienes, cada vez que apareces sin amargura, todo es evidencia divina. Tu supervivencia no es solo supervivencia, es testimonio. Como José dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Tú eres ese bien. Querían que desaparecieras. En cambio, te convertiste en la evidencia. Y cuando ni eso te paró, se unieron. Pero no desde la fuerza, sino desde el miedo. Miedo a lo que tu luz pudiera exponer. Miedo a que tu autenticidad deshiciera la ilusión que habían construido. Así que convocaron reuniones estratégicas, disfrazaron el cotilleo de círculos de oración y usaron la tradición como escudo. Pero debajo de todo estaba el pánico. Tú no jugaste sus juegos. No te doblegaste por títulos ni te conformaste a su imagen. No necesitaste subir sus escaleras ni repetir sus rituales para sentirte digno.
Eso fue lo que los desmoronó, porque cuando no necesitas permiso para llevar propósito, todo el sistema basado en la actuación empieza a temblar. Cubrieron su inseguridad con versículos, usaron sus cargos para intimidar, pero tú lo viste todo sin alzar la voz, sin declarar la guerra, simplemente permaneciste firme. Y cuando la verdad entra en un espacio construido sobre manipulación, el miedo reacciona rápido. Nunca te odiaron a ti. Temieron lo que representabas, libertad. En su desesperación por desacreditarte, olvidaron una cosa: la verdad no necesita validación. Se revela sola, poco a poco, pero sin remedio. Y ahora las grietas en su unidad empiezan a verse, porque todo lo construido sobre miedo termina colapsando bajo el peso de la autenticidad. Pero quizás lo que más les dolió fue esto. Tú fuiste el espejo que nunca quisieron enfrentar, no porque los juzgaras, sino porque les recordaste lo que perdieron. Tu paz perturbaba su caos. Tu honestidad confrontaba su disfraz. Eras el reflejo de quienes fueron antes de que el miedo los moldeara, antes de que el compromiso apagara su luz. Cada vez que aparecías, se veían a sí mismos. La versión que abandonaron, el llamamiento que ignoraron, la libertad que cambiaron por aceptación. Por eso no luchaban contra el verdadero tú, sino contra lo que tu presencia revelaba de ellos. Intentaron distorsionar tu nombre, reescribir tu historia. Dijeron que eras inestable, dramático, excesivo. Pero nada cuajó porque tú no reaccionabas, reflejabas. Y el reflejo no necesita gritar, solo necesita estar ahí. La verdad es que no querían verse, por eso intentaron romper el espejo. Pero tú nunca fuiste de cristal, fuiste forjado en fuego. El tipo de espejo que no se agrieta bajo presión, sino que se afila. Y aquí sigues, entero, sanado, en paz. Porque nunca fuiste solo una disrupción, fuiste la revelación. Y por muchas veces que susurren, nieguen o reescriban el pasado, Dios ya documentó la verdad. No solo en el cielo, sino en tu vida, clara, inquebrantable, innegable. Las alarmas no eran por tu seguridad, eran distracciones, caos fabricado disfrazado de preocupación. Disfrazaron la manipulación de ministerio, la falsa empatía de intervención. Todas esas revisiones repentinas de tu salud mental o tu estado espiritual no eran cuidado, eran cobertura. Sabían que si tu voz se escuchaba de verdad, toda su fachada se vendría abajo. Así que pintaron tu discernimiento como delirio, tu fortaleza como inestabilidad. No porque estuvieras roto, sino porque veías demasiado claro. Como los fariseos que temieron a Jesús por la autoridad que llevaba sin su permiso, ellos temieron la revelación que encarnabas. En Lucas 20 cuestionaron su autoridad, no por confusión, sino por amenaza. Igual que ellos, tu oposición actuó rápido, no para proteger la verdad, sino para enterrarla. No querían sanidad, querían silencio. Pero lo que no lograron callar ahora habla más alto que nunca. Tu supervivencia, no con amargura, sino con claridad. No con venganza, sino en alineación divina. Los sacudió porque no solo saliste de un sistema tóxico, saliste con el espíritu intacto. Lo que de verdad los inquietó no fue que te fueras, fue que te fuiste libre. Se suponía que te romperías bajo el peso de sus normas, su control, su vergüenza vestida de justicia. Pero en vez de eso, despertaste. Viste el patrón, cómo la obediencia se premiaba como lealtad y la individualidad se castigaba como rebeldía. Viste cómo el silencio pasaba por madurez espiritual, mientras la verdad era tratada como insubordinación. Y como Daniel en Babilonia, no te inclinaste. Mantuviste tu puesto, y esa resistencia se convirtió en tu revelación. Rehusaste beber el veneno del miedo que disfrazaban de doctrina.
Dejaste de disculparte por hacer preguntas, por buscar verdad, por atreverte a vivir con audacia la identidad que Dios te dio. Cuando recordaste quién eras antes del condicionamiento, el control ya no pudo retenerte. Nunca fuiste inestable, fuiste inamovible. No te perdieron por el pecado, te perdieron por la libertad. Lo que expuso el sistema no fue tu lucha, fue tu sanación. Porque nada aterroriza más a una comunidad controlada que alguien que ya no necesita su permiso para existir. No solo sobreviviste, te convertiste en prueba de que la manipulación espiritual no se adueña de todos. Y esa es una verdad que no pueden explicar ni borrar. Por eso ahora estás aquí, no solo visto, sino inevitable. Te llamaron dramático, inestable, rebelde. Pero la verdadera historia nunca fue que tú provocaras el caos, fue que lo revelaste. Pensaron que podrían seguir con la misma función de siempre, reciclando poder e influencia mediante miedo y favoritismo. Pero llegaste tú, callado, constante, real, y la ilusión empezó a derrumbarse. No eras una amenaza por nada que hicieras, eras una amenaza por quien eres, sin filtros, sin ataduras y sin miedo a brillar. Tu sola presencia se convirtió en una interrupción profética, no por ruido, sino por verdad. Mientras ellos tapaban grietas con tradición, tú entraste con luz. Y de repente, lo oculto empezó a salir a la superficie, no porque lo expusieras, sino porque simplemente te negaste a fingir. Te convertiste en la alarma que intentaron silenciar, el espejo que intentaron romper, la voz que intentaron dejar atrás. Pero como Jeremías, llevabas fuego en los huesos y no podía contenerse. Ahora el foco que esperaban usar contra ti los está exponiendo a ellos. Las estructuras que levantaron sobre secreto se derrumban bajo el peso de la justicia divina. No por ira, sino por revelación. Ellos lo llamaron drama. Dios lo llamó juicio. Y ahora, ladrillo a ladrillo, su imperio de imagen se viene abajo. No porque contraatacaras, sino porque te negaste a inclinarte. Tú fuiste el que intentaron borrar. Ahora eres la verdad que no pueden ignorar. Seguís en pie, seguís brillando, no como víctima, sino como evidencia. Lo que no entendieron es esto. Al intentar desacreditarte, se descalificaron ellos mismos. Mientras te observaban esperando grietas, se convirtieron en la prueba. Cada susurro, cada palabra torcida, cada emergencia falsa, creyeron que era estrategia, pero a ojos del cielo era confesión. No estaban levantando un caso contra ti, estaban documentando su propio derrumbe. Dios lo vio todo. Mientras tú guardabas silencio, ellos revelaban sus intenciones. Lo que llamaron preocupación era control. Lo que enmarcaron como oración era vigilancia. Hablaron de ti más que contigo, esperando que el ruido ahogara la verdad. Pero tú no necesitaste contraatacar. Simplemente viviste firme, cubierto, en paz. Y tu paz expuso su pánico. Te convertiste en el rollo sellado, el documento vivo de lo que intentaron enterrar. Ellos mismos le entregaron al cielo la prueba sin darse cuenta. Porque mientras estaban ocupados vigilándote, Dios los vigilaba a ellos, y la justicia ya se estaba escribiendo. Y sus sistemas, los rituales con los que retenían poder, han dejado de funcionar. La vieja fórmula, vergüenza, silencio, manipulación, se rompió el día que dejaste de seguir el juego. Construyeron influencia sobre miedo y obediencia forzada. Funcionó durante años, pero llegaste tú, no ruidoso, no desafiante, simplemente alineado. No te rebelaste, superaste, no discutiste, expusiste, y de repente nada respondía como antes. Lo que llamaban oración era teatro. Lo que llamaban estructura era control. Sus rituales, sus juegos emocionales, su culpa espiritual, su sabotaje sutil.
Dependían de reglas no dichas. No preguntes, no destaques, no hables. Pero tú sí. Y eso rompió la ilusión. No reaccionaste a la presión. Permaneciste anclado en propósito. Ese tipo de claridad espiritual reconfigura todo un entorno, desenchufa la manipulación, desarma la falsa autoridad. Tú no eras el problema, eras el reinicio. Su influencia, antes incuestionable, ahora titubea en tu presencia. Su seguridad se tambalea porque lo que funcionaba con otros, a ti no te toca. No porque seas perfecto, sino porque eres libre. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. De 2 Corintios 3:17. Tú caminas en esa libertad ahora, y ellos lo saben. Por eso vuelven a mirar. Pero esta vez no miran para pillarte en un fallo. Miran porque no entienden cómo sigues en pie. Recuerdan cada táctica que usaron, cada conversación para aislarte, cada mentira colocada con cuidado para corroer tu credibilidad. Apilaron las probabilidades en tu contra. Pero no solo sobreviviste, te elevaste, y ahora corren a explicar lo inexplicable. No pueden negar tu florecimiento, no comprenden tu paz. Se suponía que te derrumbarías. En cambio, te convertiste en lo único que no pueden controlar, cancelar ni contener. La versión de ti que intentaron destruir ya no existe. La que está aquí ahora es la sanada, la que pasa de todo, la respaldada por el cielo. No solo fallaron en romperte, sin querer revelaron lo poderoso que realmente eres. Y esa es la parte que les persigue. No tu pasado, no tus defectos, sino tu resiliencia. El hecho de que todo lo que usaban para mantener a los demás pequeños no tuvo efecto en ti. Te convertiste en la excepción a su regla, la variable en su sistema. Demostraste que las cadenas nunca fueron reales y que el trono en el que se sentaban nunca estuvo construido para durar. Así que sí, todavía te están observando, pero no para investigarte. Están investigando el colapso de su propio control. Y tú eres la evidencia viviente de que cuando Dios levanta a alguien, ningún esquema puede derribarlo. Confundieron tu silencio con rendición. Pensaron que tu quietud era debilidad. Pero el cielo estaba haciendo algo que ellos no podían ver. Mientras celebraban tu silencio, creyendo que habían borrado tu influencia, Dios estaba formando algo sagrado en ese silencio. No derrota, sino descarga. No retiro, sino reconstrucción. No estabas retrocediendo, estabas recibiendo. Como Moisés en la montaña, como Ana en el templo, tu silencio era terreno santo. Y ahora que hablas, no es solo ruido, es revelación, medida, penetrante, inquebrantable. No estás tratando de probar nada, no necesitas volumen. Tus palabras caen con peso porque han sido refinadas por el fuego. Se rieron cuando estabas callado. Ahora se estremece cuando hablas. Cada mentira que tejieron ahora se deshilacha bajo el peso de tu verdad. Tu voz no ataca, revela. Ni siquiera necesitas nombrar a nadie. Solo tu presencia, tu paz, tu claridad. Cada una pela las capas de la imagen que lucharon tanto por controlar. Y las historias que contaron sobre ti se están desmoronando bajo el peso de tu consistencia. Se burlaron del silencio que hizo espacio para tu sanación. Ahora temen el sonido de tu recuperación. Pero esto nunca fue solo sobre tu voz. Era sobre tu misma presencia. Porque desde el principio, algo en ti disruptía lo que ellos trabajaban duro para proteger. No te adaptaste. No te conformaste. No jugaste con tradiciones que no tenían verdad, y eso los sacudió. No porque fueras ruidoso, sino porque estabas despierto. Viste a través de la niebla que llamaban fe. Notaste el control que bautizaban como orden. Y cuando cuestionaste lo que otros aceptaban, rompiste el hechizo. Nunca fuiste el problema. Solo sabían lo que tu presencia activaría.
Dios no te envió para mezclarte en la disfunción. Te envió como una interrupción divina, un reloj despertador viviente en un pueblo dormido. Nunca estuviste destinado a encajar en su molde. Viniste a romperlo, como Jesús volcando las mesas en el templo, Mateo 21, 12, 13. Tu presencia expuso lo que estaba sucediendo detrás de la cortina. No estabas tratando de iniciar una revolución. Simplemente intentabas vivir en la verdad. Pero tu verdad sacudió su ilusión. Intentaron manejar las repercusiones, negando, girando, luchando por el control. Pero era demasiado tarde. Lo que más temían ya había sucedido. La gente comenzó a despertar. No porque gritaras, sino porque te mantuviste firme. Y cada vez que te negaste a inclinarte, a ser silenciada, a jugar en pequeño, algo cambió. La niebla se levantó. Los susurros se hicieron más fuertes. El sistema se agrietó. Y ahora no están lidiando con una rebelión. Están enfrentando profecía. Porque lo que llevas no se puede controlar. No se puede comprar. No se puede amordazar. Tú eres el cumplimiento de oraciones que no esperaban que se respondieran de esta manera, a través de alguien que intentaron borrar. Pero Dios no envía a quien es conveniente, envía a quien está listo. Y tu preparación no vino de aplausos, sino de presión. No fuiste formado en plataformas, fuiste moldeado en privado. Y eso es lo que nunca contaron. Pensaron que estaban luchando contra una persona, pero estaban resistiendo un cambio. No viniste a destruir, viniste a revelar, no con rabia, sino con revelación. Y lo que has expuesto no lo pueden desaprender. Los rituales han dejado de funcionar. El control ha perdido su poder. Los sistemas están fallando porque cuando la verdad entra en la habitación, todo lo construido sobre mentiras eventualmente colapsa. Te llamaron disrupción, pero en verdad fuiste el despertar. Y lo que el cielo ha comenzado en ti, ningún sistema, ningún rumor, ninguna arma puede deshacer. No eres su problema. Eres la profecía que oraron para que no llegara, pero llegó de todos modos. Entonces, ¿ahora qué? Ahora que las máscaras han caído, la verdad ha surgido y has visto exactamente quién eres y lo que llevas. ¿Qué sigue? Sigues caminando, pero no solo caminando por el bien del movimiento. Caminas con intención, con sanación en tus manos y autoridad en tus pasos. Dejas de encogerte para hacer cómodos a los demás. Dejas de disculparte por ser libre. Comienzas a moverte en obediencia callada a lo que Dios colocó en ti antes de que el mundo intentara redefinirte. Cuida tu paz como si fuera terreno sagrado, porque lo es. Protege tu claridad como si fuera aceite en tu lámpara, porque te guiará a través de cada habitación oscura que una vez intentaron mantenerte atrapada. Esta es tu temporada de reconstrucción, pero no solo para ti. Es para cada persona que te observa y ni siquiera sabe cuánto necesita creer que la libertad es posible. Te conviertes en la prueba viviente de que la sanación es real, de que la paz no es debilidad y de que ser malentendido no es una maldición. A menudo es confirmación de que estás caminando en una verdad que nadie más tuvo el coraje de vivir en voz alta. Y aquí está cómo se ve eso en el día a día. Es elegir el silencio cuando el chisme intenta atraerte. Es alejarte de la manipulación sin necesidad de armar un escándalo. Es establecer límites que no necesitan justificación. Es orar no por venganza, sino por restauración. Es ser consistente incluso cuando nadie te aplaude. Es limpiar tu espacio, alimentar tu cuerpo, leer tu palabra y hablar vida sobre ti mismo cuando el mundo intenta etiquetarte de otra manera. Es recordar que el desierto no vino a destruirte, vino a aclararte, que no estás reconstruyendo una reputación,
estás construyendo un legado. Y los legados se hacen en los pequeños lugares ocultos donde la fe sigue apareciendo incluso cuando el reconocimiento no lo hace. No apresures el próximo capítulo. Deja que tus raíces vayan profundas antes de que tus ramas se extiendan anchas. No necesitas gritar para ser poderoso. No necesitas probar lo que Dios ya afirmó. Y no necesitas permiso para caminar en sanación. Solo necesitas seguir apareciendo fielmente, en silencio, sin disculpas. Porque esto es lo que se ve como redención cuando se vive, no solo se predica. Y aquellos que una vez se burlaron de tu silencio están a punto de presenciar lo que Dios hace con alguien que se negó a inclinarse ante el miedo. Esto no se trata de venganza, se trata de restauración. No se trata de poner a la gente en su lugar, se trata de quedarte en el tuyo. No fuiste llamado a mezclarte, fuiste llamado a abrir un camino donde otros solo veían niebla. Así que hazlo con audacia, hazlo con fidelidad, hazlo en el tipo de obediencia que no necesita atención porque ya tiene la aprobación del cielo. Si este mensaje ha removido algo dentro de ti, si te ha hecho recordar quién eres y quién te llamó Dios a ser, entonces no solo escúchalo. Oremos juntos. Esto no es solo un video, es una cita divina. Donde quiera que estés, aquieta tu corazón, abre tu espíritu. Vamos a Dios juntos. Padre Dios, venimos ante ti hoy con corazones abiertos y rostros sin velo, dándote toda la gloria por lo que estás haciendo en y a través de nosotros. Gracias por nunca olvidar a los que el mundo intentó enterrar. Gracias por elegir a los pasados por alto, los subestimados, los malentendidos, y soplar propósito en lugares donde la gente solo veía dolor. Señor, te traemos cada herida que hemos llevado en silencio, cada etiqueta que se nos puso por error, cada mentira que se dijo a nuestras espaldas, cada habitación que intentó encogernos, y lo entregamos todo a ti, sabiendo que no desperdicias nada. Lo que ellos quisieron para mal, tú lo estás convirtiendo en bien. Lo que intentaron borrar, ya lo has redimido. Dios, por cada elegido que escucha ahora, aquellos que fueron ridiculizados en su temporada de quietud, aquellos que fueron observados y juzgados erróneamente, aquellos que se alejaron de sistemas controladores para proteger su alma. Te pido paz sobrenatural, una paz que guarda el corazón y la mente, una paz que silencia el caos y confirma su llamado. Derrama sabiduría, Señor. Haz que caminen en tal discernimiento que ninguna mentira pueda pegarse a ellos. Haz que se paren con gracia y fuego, sin necesidad de probarse, solo viviendo en la luz de tu verdad. Que su voz lleve peso, no porque sea ruidosa, sino porque está llena de lo que has plantado en el silencio. Señor, expón cada estructura falsa construida sobre manipulación, cada sistema que intentó mantener a tu gente dormida, y levanta a los que llevan tu corazón. No para el espectáculo, no para el orgullo, sino para la sanación, para la justicia, para la verdad. Que los elegidos se levanten, no para dominar, sino para liberar, no para retaliar, sino para restaurar, no para controlar, sino para reflejar tu imagen. Declaramos ahora en el poderoso nombre de Jesús que cada narrativa falsa se está desmantelando, cada asignación de confusión se está cancelando, cada demora se está redimiendo. Y la voz de los elegidos se está activando, no para aplausos, sino para alineación. Sella este momento, Espíritu Santo. Márcalo en nuestra memoria. Que esta oración resuene en los corazones de aquellos que se sintieron olvidados. Recuérdales que nunca fueron abandonados. Estaban siendo preparados. Hablamos fuerza sobre su próximo paso, coraje sobre su llamado y fuego en su fe. Y declaramos que la historia no termina con la herida.
comienza con el levantamiento. En el poderoso, sanador, liberador nombre de Jesucristo. Amén. Si esta oración habló a tu espíritu, no la guardes para ti. Deja, amén, lo recibo, en los comentarios para declarar que estás caminando hacia adelante con claridad y coraje. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que Dios sigue hablando a través de este espacio. Esto no es solo un canal, es un movimiento. Gracias por ser parte de él. Hasta la próxima, mantente arraigado, mantente audaz y recuerda, no fuiste enviado para mezclarte. Fuiste enviado para despertar algo.